Hola queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente aquí. Soy parte del Ministerio MIMED, soy la hermana Mari Cruz Yáñez y es un privilegio poder compartir con ustedes esta enseñanza. Estamos en el tercer taller, con un número te lo enseño. Y en esta ocasión les enseñaré sobre el número 10, que está basado en la parábola de las 10 vírgenes. Espero que sea de bendición esta enseñanza para sus vidas, sus ministerios y sus iglesias. Nuestro tema central es las 10 vírgenes y el título es Estemos preparados. El propósito principal es que a través de esta parábola aprendamos la diferencia entre ser insensatos o prudentes y también el cómo debemos de vivir para estar preparados para reunirnos con Jesús. Tenemos algunos objetivos educativos, que es que los niños entiendan primero que en la Biblia Dios dejó enseñanzas que son únicamente aplicables al pueblo de Israel, no para la iglesia. Que aprendan a identificar lo que es una parábola y el propósito que tenía Jesús para enseñar por medio de ese tipo de relatos. Que por medio de las costumbres judías de las bodas aprendan el significado de esta parábola. Que reconozcan la diferencia entre ser prudentes e insensatos, que conozcan los sucesos futuros y que asimismo confíen en las promesas de Dios para sus vidas, que entiendan que deben de vivir en santidad, esperando encontrarse con Jesucristo, y que se dispongan a obedecer la palabra y entiendan la enseñanza que podemos adquirir por medio de esta parábola. El concepto clave es vela y aguarda la venida del Señor. Y tenemos dos textos. Uno será aplicable a los niños más pequeños y el otro a los niños más grandes. Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Lucas capítulo 12 del versículo 35 al 37 dice así, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El número 10 es el número que yo escogí y el tema está basado en la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que entender cosas importantes, hermanos. El ministerio de Cristo fue dirigido para rescatar al pueblo de Israel, ya que la iglesia aún no existía. En la Biblia, Dios pidió, dio y hará cosas para el pueblo de Israel, exclusivas para su pueblo escogido. Acontecimientos futuros para ellos. Y así es como iniciamos nuestro relato. Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos, hablando de los sucesos futuros ante judíos y sus discípulos, de cuándo Él sería el rey del reino de Dios. Y la iglesia que haya sido sacada de este mundo en el rapto, exactamente en el tiempo del final de la gran tribulación, para dar comienzo al reino visible sobre la tierra y en su segunda venida. Es importante diferenciar dos cosas: lo que es el rapto y lo que es la segunda venida, ya que son sucesos diferentes. En el rapto participa la iglesia de Cristo, gentiles y judíos quienes se han convertido al evangelio. Y en la segunda venida participará el pueblo de Israel principalmente,
quienes serán el remanente que pasará la gran tribulación. El rapto es un suceso también futuro para la iglesia. En Hechos 1:11 nos dice que este no puede ser considerado como la segunda venida, ya que Cristo viene en las nubes por nosotros, la iglesia. Y la segunda venida de Cristo será a finales de la gran tribulación. Cristo viene con nosotros, la iglesia, a la tierra, a reinar. Y se efectúa un juicio al pueblo de Israel para determinar quiénes van a creer o no van a creer en Dios durante la gran tribulación. Asimismo, Dios busca restaurar su relación con su pueblo escogido. Ahora, es importante entender qué es lo que pasa con la iglesia en este tiempo. Nosotros no estaremos en la gran tribulación. Ya habremos sido raptados por Jesucristo en las nubes. Y en el cielo tendremos unos sucesos que pasar con él. Uno es el tribunal de Cristo, que es un tribunal para premiar las obras de los santos, de nosotros como la iglesia. Y de ahí vendrá otro suceso, que son las bodas del Cordero. Posteriormente vendremos con Jesucristo, la iglesia, nuevamente aquí a la tierra. Y es en donde se va a basar la enseñanza principal del día de hoy, el regreso glorioso de Jesucristo a la tierra, y a lo cual le llamamos la segunda venida del Señor. Es importante identificar primero los personajes de nuestra historia bíblica. Tenemos a las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Todas representan al pueblo de Israel, quien estará en la tierra durante la gran tribulación. Después tenemos a Jesucristo como el novio. En cuanto a las vírgenes, llevaban unas lámparas para alumbrar el cortejo de los novios. La luz representa la palabra de Dios, que nos guía y alumbra nuestras vidas para vivir en santidad. Y el aceite, que era el producto que realmente hacía que esta lámpara estuviera encendida, representa al Espíritu Santo, el cual solo puede morar en las personas que son salvadas, los verdaderos creyentes en Jesucristo. Pero, ¿qué es una parábola? Jesús estaba enseñando a través de parábolas lo que sucedería en el futuro. Una parábola es algo simbólico, un suceso que representa varias verdades espirituales, tomando en cuenta las costumbres, la historia y la cultura judías. Jesús enseñaba a través de estas parábolas, aunque no era muy claro para los judíos, pero posteriormente las explicaba a sus discípulos. Para entender la parábola de las 10 vírgenes, debemos de conocer las costumbres judías del proceso al casarse. Esto se dividía en 3 etapas. La primera etapa nos habla de la dote, de un precio que se tenía que pagar y que se acordaba. Los padres convenían el desposorio. Era un pacto escrito y firmado, y acordaban una cantidad monetaria, cerrando así el acuerdo matrimonial. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Esto es lo que representa
esta primera etapa. La segunda etapa habla del tiempo de las bodas. En el proceso judío, el novio, acompañado de sus amigos, se dirigía a la casa de la novia para tomarla como esposa. Ahí en la casa de la novia se realizaba la ceremonia religiosa. Y en la noche, la novia se unía al cortejo que había llegado con el novio para dirigirse posteriormente en la calle a la casa del novio. Esto representa las bodas del Cordero, donde la iglesia estaremos con nuestro Señor para efectuar esta unión perfecta. El tercer punto o paso era cuando se dirigían a la casa del novio. Esto nuevamente se realizaba en la noche. Iba el novio, la novia y todo el cortejo, pero había doncellas quienes anteriormente, después de haber estado con la novia, salían a buscar el novio para llegar a casa de la novia, pero posteriormente también iban acompañándolos, alumbrando su camino hasta llegar a la casa del novio, donde se realizaba la fiesta. Muchas veces estas fiestas duraban una semana. Todo dependía de la cuestión económica que tuviera el novio. Y de cierta manera, esas lámparas era algo que era como un requisito, como un boleto de entrada para estar en la fiesta de las bodas. Esta era la última parte de las solemnidades de la boda. Y así terminaba todo el proceso. Nuestra enseñanza está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas ellas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
La parábola de las 10 vírgenes no tipifica a la iglesia, sino a Israel al final de la gran tribulación. En ese pueblo escogido de Dios habrá verdaderos creyentes y creyentes solo profesantes, así como actualmente lo hay en la iglesia. El esposo ya vimos que es Cristo y la esposa somos la iglesia glorificada. Esta parábola tipifica la venida gloriosa de Cristo junto con su amada iglesia a esta tierra después del rapto y al término de la gran tribulación. El remanente fiel de los santos de los salvos de la gran tribulación irán con Cristo al banquete de las bodas. Habrá una asignación apropiada del gozo y bendición del reino terrenal de Cristo. Las 10 vírgenes representan el juicio al cual será sometido Israel para determinar quiénes son los que se unirán a Cristo para reinar en el milenio. Podemos constatar aquí que las 5 vírgenes insensatas no son creyentes genuinos, ya que carecen del aceite en sus vidas. Decíamos que el aceite representa el Espíritu Santo. Nadie puede engañar a Dios diciendo que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, o eres hijo o no eres hijo de Dios. O has tenido un nuevo nacimiento y has aceptado a Cristo como Salvador para poder ser hijo de Dios, o no lo has hecho. Porque solo habiendo tomado esta importante decisión en tu vida, el Espíritu Santo podrá morar en ti. No solo serás creyente de nombre, sino que habrás pasado de vida a muerte. Ahora aquí no se trata de creyentes poco maduros o poco espirituales. Realmente estamos hablando de hombres, mujeres o niños, ancianos, que no son hijos de Dios. Lo podemos constatar con la enseñanza del hijo pródigo. Él fue un mal hijo, pero aunque fue malo, pudo volver a la casa de su padre. En esta parábola, Jesús les dice, no las conozco. No las conozco. Las que estaban preparadas lo estaban porque eran de Cristo, y las que no lo estaban nunca fueron de Cristo. Las prudentes se prepararon y se mantuvieron alerta, resplandeciendo en el mundo mientras esperaban a que llegara el novio. Esto habla de la santidad, el ser obedientes y el dar un buen testimonio, lo cual tenemos que enseñarle a los pequeños. Estar siempre preparados. Ellas también se debilitaron, como lo vimos, también se durmieron, pero reaccionaron y estaban preparadas para recibir a su Señor. Si eres iglesia o judío no creyente, considera estas cosas. Debes de estar preparado y alerta. Tenemos que enseñar a los pequeños a estar preparados, que sus vidas realmente estén obedeciendo la palabra de tal manera que puedan ser esas luminarias en medio de la oscuridad, de un mundo lleno de perversidad. Tenemos que enseñarles a que deben de crecer en su vida espiritual y ser santos, apartarse para el Señor, tomar en serio las advertencias de esta parábola, porque se juega la eternidad.
No esperar que otros sean fieles por nosotros. Nosotros tenemos que entender que la salvación es personal. No porque tu padre sea líder o porque estés en la iglesia, ya eres salvo. Tienes que también considerar que un día tendremos que dar cuentas delante de Dios, delante de Jesús. Y no todos los que están en la iglesia son salvos, aunque sirvan, porque pueden estar aparentando ser hijos de Dios, pero realmente nunca haber recibido a Jesús. El ser muy moral, el ser muy recto, no te lleva a tener una relación con Dios, ni tampoco te hace ser salvo. Lo que te hace ser salvo es la sangre de Jesucristo, el haberlo aceptado como Salvador de tu vida. Y eso es lo que va a marcar la diferencia de tu eternidad en el cielo. Aunque parece que se tarda el tiempo de la venida de Jesús en las nubes por nosotros, la iglesia, en el rapto, o la segunda venida para enjuiciar a Israel, tenemos que vivir en santidad y prepararnos para recibirlo. Ambos sucesos nos hablan de tener que estar preparados y alerta. Debemos de orar por el pueblo de Israel, que aún no son salvos, porque ellos son los que representan estas vírgenes y los que pasarán la gran tribulación. Tenemos que interceder para que ellos se puedan reconciliar con Dios, ya sea para que ahora pertenezcan a la iglesia o que en un futuro puedan saber que tienen esa nueva oportunidad. También es algo bien importante que vivamos para Dios, como si Jesucristo pudiera llegar en cualquier momento, porque es una realidad. Tenemos que enseñarles a los pequeños que en Dios tenemos promesas en lo futuro también, que Él va a venir por nosotros como su iglesia. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y buscar que nuestras vidas realmente sean agradables a Dios. Que haya una real entrega de nosotros, que nos comportemos como sus hijos. Hermanos, nuevamente, para cada una de nosotras que conformamos el Ministerio MIMED, es un privilegio poder compartir estas enseñanzas con ustedes. Tenemos que seguir cada una de las instrucciones que nos darán posteriormente para entregar cada una de nuestras tareas, para poder adquirir los PDFs de cada una de estas enseñanzas. Posteriormente, se darán indicaciones para poder hacerlo. En mi caso, la tarea que quiero que ustedes entreguen es la siguiente. La tarea sería la siguiente. Escribe brevemente cómo puedes mostrar ser prudente y no insensato en tu vida espiritual. Enseñemos a los pequeños esta diferencia y también guiémoslos para que ellos entiendan cómo puedes ser hijos de Dios, prudentes y no insensatos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Sigamos sirviendo y viviendo para nuestro Dios. Les mando un fuerte abrazo